síntesis, un PDF con la síntesis de las presentaciones hechas de la cultura azerí y una serie de sugerencias o propuestas para elaborar uno, lo que yo entiendo como una rúbrica de autoevaluación. Y eso era lo que les iba a presentar hoy. La idea era una herramienta, Perfecto. proponer una herramienta en un documento de trabajo que sirva para que cada uno de nosotros, sin, digamos, sin ningún prurito, sin ninguna, digamos, sin ningún prejuicio, podamos evaluar lo que estamos haciendo e irlo mejorando Solamente esa, en la medida de lo solamente posible. porque fueron dos culturas, pero yo no se la envié a nadie y la tengo. Eh, Perdón, primero viene la autoevaluación que está explicando Carlos, entonces dejémoslo que avance. Posterior vienen dos culturas, la Inuit y la Seri, ¿correcto? Dale, Correcto. Carlos, por favor. Bien. ¿Puedo continuar entonces? Bien. Lo que decía entonces es que había preparado una propuesta en función de las sugerencias que había mandado Juan y de lo que medianamente me comentó, es que era necesario para revincularnos con los objetivos que en algún momento planteamos para el centro de estudio, que en las presentaciones pudiésemos hacer una reflexión dinámica sobre ellas que correspondiese a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros ha hecho por lo menos una presentación y con esto lo que estoy tratando de aportar, digamos, es un instrumento que sirva para que cada uno de nosotros analice lo que hizo y vea qué aspectos puede mejorar o qué puede modificar o cambiar. A eso se remite la presentación de hoy. Así que voy a primero compartir los... Me avisa Juan si se ve, por favor. Ya, sí, sí se Bien, ve. se ve bien. Bien, estos eran los objetivos que en algún momento se plantearon para el centro de estudio digo, tienen que orientar en todo caso nuestras acciones y ver si alguno de ellos, digamos, es necesario revisarlo, si hay que incorporar algo. Se tuvo una idea de que estas cuestiones simples es posible modificar o revisar lo hecho. Entonces, bueno, a partir de eso, pongo en pantalla nuevamente los objetivos para que los recordemos simplemente. Después volveremos sobre ellos si es necesario. Pero bueno, esto de difundir y promover los principios del nuevo humanismo es lo que en el fondo, digamos, es lo que debe siempre orientar nuestras acciones. Las acciones válidas, que en definitiva nosotros entendemos que con la difusión del pensamiento humanista a través de investigaciones socioantropológicas e históricas, que son las que estamos haciendo sobre la espiritualidad de los pueblos, es una forma de acercar nuestros contenidos a un público que por ahí se interesa en estas investigaciones, pero no tiene el sustento o la base del, metodológica y conceptual del nuevo humanismo. Las actividades que aquí se desarrollan son las de investigación, básicamente, la capacitación que hemos estado haciendo en distintos momentos. El diálogo intercultural lo hemos básicamente desarrollado cuando analizamos las culturas americanas y luego pasamos a África y en este momento ya estamos en las culturas asiáticas, lo que quiere decir que este objetivo al menos le falta incluir las culturas de Asia. Y después, bueno, rescatar en los aportes de las diversas culturas, evidencias de actitudes y momentos humanistas, que es uno de los focos que hemos puesto en general en cada una de nuestras investigaciones. La idea de descubrir que más allá de lo dogmático o lo prescriptivo, en muchas de estas culturas que nosotros hemos investigado, hay muestras de actitudes humanistas
y momentos históricos en los que pudo aparecer la figura de un mensajero o no, pero sí se dieron cambios profundos en la sociedad que le dieron lugar a esta a cabida a estas actitudes humanistas de una manera más contundente que en el resto del tiempo histórico que le tocó vivir a esa cultura. Bueno, así que creo que esto es básicamente la revisión de estos objetivos. Ahora vamos al otro tema. Perdón. Compartir. Eh, propuesta. Bien. Si me dicen si se ve, Sí, sí, ya se ve. ¿se ve bien? O lo Sí, amplío un poquito. Perfecto. un poquito más grande puede ser. Bien, lo amplío un poquito. Bueno, Gracias. no tanto que se... Ahí está. Sí, Bien. Decía entonces, propuesta, voy a leer el texto y después hacemos la revisión de la grilla específicamente. Entonces, propuesta de autoevaluación para las investigaciones presentadas. El presente documento de trabajo tiene por objeto proponer un modelo simple de autoevaluación para que cada uno de nosotros podamos revisar nuestras presentaciones y continuar con este proceso de mejora continua de los trabajos que venimos haciendo. Como documento de trabajo que es, admite todos los aportes que consideremos necesarios para que su aplicación sea de utilidad y los intercambios nos permitan enriquecer nuestras investigaciones. La idea de revisar cada producción busca mejorar la consistencia individual de las investigaciones y la coherencia de las vinculaciones entre ellas, en términos de estilos, estructuras y componentes incluidos, atendiendo que estos puntos son muy importantes más allá de la presentación en sí, sino también al momento de proponer compilaciones. Y acá me detengo un segundo antes de pasar a la rúbrica. Toda esta introducción que puse aquí es, bueno, una manifestación de intención. Es un documento de trabajo, no tiene un carácter definitivo, se verá si hay que hacerle modificaciones o no, pero el propósito fundamental es esto, es decir, que tengamos un instrumento que nos permita autoevaluarnos y luego compartir esas autoevaluaciones con los demás. La mejora es obvia, digamos, la consistencia, digamos, siempre hemos procurado eso, que las investigaciones tengan un anclaje eh, epistemológico, tengan un anclaje en las fuentes de investigación, en las características de la presentación, para que el impacto, digamos, sea valedero en el público que nos atiende. Bueno, por otro lado, la, el tema de las vinculaciones entre las investigaciones es importante en el sentido que no se deben notar contrastes muy notorios entre digamos, entre la forma o el modelo de presentación entre nosotros, es decir, que sean muy disonantes. La idea tampoco es hacer una estructura rígida, pero sí que tengan, se sumen puntos de coincidencia en las investigaciones. O sea, que cada vez nuestras investigaciones tengan una estructura y componentes que puedan ser identificados con claridad en todas y cada una de ellas, más allá del estilo particular que asuma cada investigador. ¿Por qué? Porque cuando pongo el tema de las compilaciones, si ustedes recuerdan las primeras publicaciones, los primeros libros sobre las culturas, en el impreso, digamos, o en el texto ya compilado que se veía, notábamos que era muy difícil, digamos, establecer a ver, establecer un orden en términos de formas, estilos, digamos, la profundidad del desarrollo, el volumen de desarrollo, era muy notoriamente distinto, digamos, ¿no? Veíamos enfoques muy contrastantes entre sí y esto creo que es algo que debemos ir corrigiendo, ¿sí? O sea, me parece que es algo que deberíamos tratar de que cada vez a ver, ¿cómo decirlo?
que cada vez, al momento de la compilación, podamos hacer una presentación que sea armónica, ¿sí? Sería ese el término más adecuado. Que no haya una presentación que, voy a exagerar, pero para que se note con claridad lo que estoy diciendo, que tenga los componentes del modelo muy estructurada y otra que sea un relato con continuidad, pero más, digamos, sin identificar las partes o los componentes. Que una investigación en la compilación se publique y ocupe 3 páginas y otra una carilla. ¿Se entiende? Sí, porque si no, parecería que ahí se profundizan lo que son las diferencias en las investigaciones. Entonces, tratar de analizar esto, es decir, que nos pongamos de acuerdo sobre la calidad del desarrollo y también los aspectos más estructurales. ¿Sí? Eso sería un poco la idea de esto, porque al momento de la compilación lo pongo así porque es donde más se nota. En la presentación en sí misma nosotros no lo notamos, si nos entusiasmamos con cada una de las cosas que hacemos, la presentamos, vemos que hay un feedback interesante de la gente que nos está escuchando, pero cuando después se compilan, los contrastes son a veces muy notorios, ¿no? O sea, la forma en que se enfocó, el acento donde se puso, ¿sí? Hay puntos en común, pero también hay muchas diferencias y esto creo que hay que ir resolviéndolo de alguna manera. Bien, sigo ahora. Eh, la rúbrica se puede definir, digamos, esto es lo que estamos hablando de la rúbrica de evaluación, ¿no? En términos simples, una rúbrica de evaluación es una guía de calificación que establece criterios específicos, niveles de logro para valorar una tarea o desempeño. Esto digamos que es el concepto más sencillo para entender qué es una rúbrica de evaluación. En realidad en este caso estoy proponiendo una rúbrica de autoevaluación donde hay algunos criterios rectores para identificar qué es lo que estamos evaluando y algunos niveles de logro, es decir, que hay una variedad de posibilidades de alcance de ese criterio. ¿Sí? Entonces, la rúbrica tiene 3 elementos clave. Los criterios, ¿sí? Que es esto que pongo aquí, los aspectos o dimensiones que se van a evaluar, en este caso siempre remiten a la correspondencia con nuestro marco conceptual y metodológico. Siempre, o sea, no definimos cualquier criterio, definimos dimensiones y aspectos que tienen que ver en un todo con el marco conceptual y metodológico del nuevo humanismo. No estamos haciendo otro tipo de investigaciones, no estamos haciendo una presentación de estilo académica que sería válida en otros ámbitos, pero que en el nuestro tenemos que específicamente vincularlo con nuestro marco conceptual y metodológico. ¿Sí? Esto es el primero. Los niveles de logro es la escala graduada, que los grados son también aleatorios, ¿no? Que describe la calidad del desempeño de cada uno de los criterios desarrollados desde una mayor aproximación a un punto de demanda, a un punto que demanda una necesidad de ajustes. Es decir, sería la mayor aproximación al criterio a la menor aproximación al criterio, para decirlo de otra manera, ¿sí? En una escala, yo puedo decir, bueno, esto está muy próximo a lo que yo pretendía y esto está muy alejado, para decirlo de forma simple, ¿sí? O hay cosas que yo tengo que revisar porque me alejé del criterio con el que estoy evaluando esto. Bueno, y finalmente, los descriptores, que son breves explicaciones que detallan la forma en que se responde al criterio fijado, las que en este caso se dejan a juicio del investigador de tal forma que le permitan objetivar su evaluación, reduciendo la ambigüedad y permitiéndole detenerse en los distintos aspectos de su trabajo a fin de lograr cada vez una mayor asertividad en las indagaciones desarrolladas. ¿Qué significa esto? Que al momento, es decir, lo que acá voy a presentar es una serie de niveles de logro, pero la descripción específica de cuánto me acerqué o cuánto me alejé del criterio va a estar en manos del investigador, porque se está autoevaluando. Y ahí, con toda honestidad, diremos, bueno, sí, la verdad que esto tengo que revisarlo porque la próxima vez que haga una investigación, esto no me puede faltar, o esto lo puedo hacer de mejor manera, ¿sí?
esto es la idea es esto, un espacio de reflexión sobre lo construido, lo producido. ¿Sí? Bien, vamos entonces a la grilla específicamente. Chico, a ver. Bien, entonces los niveles de logro y los criterios. Acá están los niveles de logro y esto, lo fundamental son los criterios en todo caso que he definido acá. ¿Se alcanzan a ver bien? Sí, Sí, perfecto, sí. Carlos. Bien. Gracias. Bueno, los criterios. El primer criterio responde a los componentes del método estructural dinámico y los posteriores modelos acordados, porque tenemos un marco de referencia que es el método estructural dinámico y después nosotros propusimos una estructura para los contenidos de cada una de las investigaciones. Entonces puse las dos cosas. El siguiente criterio, se consultaron y citaron fuentes de información confiables. Siempre decimos que necesitamos que nuestras investigaciones tengan un anclaje en investigaciones serias, en información precisa, en una multiplicidad de fuentes que nos permitan presentar con toda, digamos, contundencia los contenidos. Es decir, pues no es porque se nos ocurrió, porque escuchamos un relato, sino porque hay fuentes de investigadores, porque hemos leído relatos de pueblos, de los pueblos originarios, porque hemos asistido a algún tipo de encuentro donde estas cuestiones se hayan revisado. ¿Sí? A ver un segundito. Voy a tener que... ¿Dónde estoy yo? Acá. Eh, voy a- tuve que... por la batería de la computadora, perdón. Después, las actitudes y momentos humanistas están definidos con toda claridad. Otra vez vamos al foco que hemos puesto dentro de las investigaciones, que es tratar de resaltar aquellas actitudes y momentos humanistas que aparecen en las culturas investigadas. Entonces lo puse como uno de los criterios. Las imágenes utilizadas se corresponden históricamente con la época investigada. Esto también es importante porque hace a la coherencia de la presentación. Cuando usamos imágenes, tratemos de que esas imágenes estén reflejando la época histórica, porque si no, digamos, eh, es una, puede ser un error muy obvio el utilizar una imagen que no se corresponde con la época que estamos tratando de presentar, ¿no? O sea, si ponemos imágenes que sean contemporáneas para una cultura que se dio hace 3.000 años atrás, es decir, es como que el contraste, en el peso de la imagen es muy fuerte, ¿sí? La presentación sigue una secuencia bien estructurada y comprensible. Esto se refiere básicamente a cómo se va haciendo la presentación y esto, los matices de cada uno son propios, ¿no? Con Juan que avanzó en el tema de proponernos grabar antes para reducir estas discontinuidades y demás, me pareció muy, muy acertado. El hecho que pudiésemos ir, digamos, teniendo un tiempo previo para mejorar la presentación en términos que la secuencia sea lo más armónica posible, creo que fue un buen avance. Pero bueno, siempre es bueno reflexionar sobre la forma en que estamos presentando los contenidos, que sean comprensibles, desde la dicción hasta la forma, digamos, la cadencia en la que presentamos las cosas y la secuencia de los contenidos dentro de la investigación presentada. El siguiente punto, sobre el que siempre hemos hecho mucho foco y Tino siempre ha hecho alguna pregunta vinculada con esto, es que si se ve con claridad la mirada interna y el impacto del trabajo en el investigador. En esto creo que siempre hemos tratado de mostrar en nuestras investigaciones qué nos ha pasado a nosotros como investigadores en el término de involucramiento y de modificaciones internas y de sensaciones, una nueva sensibilidad que se va desarrollando a partir del avance en la investigación de la espiritualidad de las culturas. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta.
Y finalmente lo de la experiencia guiada. La experiencia guiada responde a la estructura del modelo de meditación dinámica humanista. Es decir, en los escritos del humanismo, las experiencias guiadas procuran una transformación personal, una reflexión personal vivencial en un relato determinado, pero eso tiene una estructura de una introducción, un desarrollo y un desenlace que está bien pautada dentro de las experiencias guiadas de base, las que hemos usado siempre nosotros para orientarnos. Entonces, como es en definitiva, tiene que ver, y esto lo veremos después en la presentación de la disciplina mental, la meditación dinámica es es un camino que siempre nos ha sido de mucha utilidad y los relatos que se plantean en en las experiencias guiadas tienen que colaborar con esto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a los niveles de logro. Digamos, insisto, es una propuesta, se pueden modificar, se pueden, digamos, decir de otra manera, pero bueno. Para cada criterio, vamos desde esta escala que responde totalmente a lo esperado por el criterio, es decir, ahí lo estoy refiriendo específicamente a cada uno de los criterios. En un renglón siguiente hay una aproximación importante a lo esperado, debiendo profundizar algunos aspectos para ajustarse al criterio. Es decir, acá vamos a detectar algunos puntos observables que nos van a permitir revisar eso que estamos haciendo. Esto lo podría haber hecho mejor, sobre este punto tendría que haber hecho un mayor desarrollo. Creo que esto no está del todo completo, pero en esos términos, ¿sí? El siguiente punto dice que es necesario revisar varios de los componentes de la presentación en relación con el criterio. Aquí ya estamos marcando desvíos más notorios, ¿sí? Acá estamos diciendo, bueno, hay varios de los componentes que no se ajustan del todo al criterio, a los criterios que hemos fijado. Por lo tanto, mi próxima investigación tiene que centrarse en volver o aproximarse de la mejor manera a cada uno de los criterios establecidos. Y finalmente, digamos que es el que más se aleja del criterio, es este que dice hay componentes faltantes o inadecuadamente desarrollados de acuerdo al criterio. Acá ya las diferencias van a ser más notorias y me han faltado algunos componentes, es decir, dentro de lo que es la estructura, he salteado cosas que parecerían ser importantes en términos generales o que deben aparecer en la mayor parte de las investigaciones. Supongamos que eh, no hacemos ninguna mención a los mitos. Sigo exagerando en los ejemplos, pero para que se vea cuál sería en este nivel de logro una desviación máxima respecto al criterio. Si yo, bueno, me olvidé, en realidad los mitos están muy poco desarrollados o algo por el estilo, ¿sí? ¿Se entiende? Estoy poniendo ejemplos así para simplemente a los efectos de entender mejor esto. Así que Sí, bueno, esa es la propuesta de la grilla y esas muy son las bueno. explicaciones anteriores. Así que Me, bueno, sobre eso podremos trabajar si es que les interesa esto o lo mejoramos. me Claro parece que muy sí. bueno, Carlos. Muy buena. Gracias, Muy Carlos. bueno porque después de cada cultura que investiguemos, entonces nos autoevaluamos. Esto Sí. nos va a ayudar muchísimo porque es que yo ya estoy en la investigación de los mongoles, ya me metí en ese tema Bien. y estaba probando formas, evaluando y realmente es necesario autoevaluar porque tanto las presentaciones de imágenes como la utilización, de ejemplo, de la inteligencia artificial, de la información de la web, es buena, es muy buena, pero hay momentos en que toca tener, sí, tenemos que tener una evaluación y cuidado porque puede llevarnos a lugares donde en un momento determinado tenemos que otra vez volver a retornar y volver a revisar. Es un trabajo, pero me parece muy bueno, Carlos. Después de cada Bueno. investigación, colocarlo. Y cada uno se autoevalúa. Claro, sí, sí, la idea es esto, es Muy decir, acá bueno. no estamos, digamos, condenando a nadie, ni mucho menos, pero cuando uno hace la presentación individual, por ahí termina, como vos decís, Juan, muy conforme con el proceso que he desarrollado, con la forma en que lo he estructurado, y después en el cotejo, cuando vamos a compilar se ven notorias Diferencias. diferencias entre el enfoque de uno y de otro, las imágenes utilizadas, dónde puso el acento.
qué cosas faltaron, qué cosas, digamos, fueron desarrolladas mucho más en una investigación que en otra. Todas esas cuestiones creo que es importante verlas. Y Muy bueno. fundamentalmente siempre volver al para qué lo hacemos. Sí, ¿para qué estamos haciendo estas investigaciones? ¿No? Parece una pregunta obvia o redundante, pero en realidad, ¿cuál es el propósito? Por eso lo de los objetivos que puse al inicio. ¿Para qué estamos haciendo estas cuestiones? ¿Simplemente por el gusto de bucear en la historia o de conocer una cultura ajena? Creo que es mucho más que eso y en el fondo creo que también hay que permitirse a uno darse el espacio para decir, bueno, esto lo podría hacer de alguna forma mejor y siempre vinculado con nuestro enfoque. Por ahí nos alejamos, ¿no? Porque digo, sobre todo el tema de las experiencias guiadas, que lo pongo allí como una cosa muy puntual. Hay toda una estructura de las experiencias guiadas que nos dejó el maestro y que creo que es muy importante retomarlo, ¿no? En términos esto de la meditación dinámica. Dice, qué me mueve? Que es solamente un relato inmersivo en el que yo me imagino estar en un paisaje determinado y nada más que eso, o realmente hay una confrontación con un nudo de conflicto, hay una forma de resolución del mismo, estas cosas, ¿no? Preguntarnos si en todas y cada una de nuestras experiencias guiadas esto se ha podido ver. ¿Sí? Y el otro es el tema de la revisión de las fuentes y demás, ¿no? O sea, que no sea simplemente una cuestión de entusiasmo puesto en la investigación, sino que también tenga un anclaje científico, que con esto Efren siempre ha insistido mucho con estas cuestiones y creo que tiene toda la razón de que hay fuentes muy confiables y hay otras que no lo son tanto. Y en un momento como este, en el que sobreabunda la información, creo que es Es difícil. el análisis crítico tiene que estar muy presente en nuestras investigaciones, porque información sobra. Sí, basta que entres en cualquier inteligencia artificial o que hagas un sondeo en Google o hasta en Wikipedia, digamos, que no es tampoco no es la Biblia del conocimiento, eh, es para darnos cuenta de que hay una diversidad de fuentes que tenemos que poder analizar críticamente, porque hay algunas veces que eh, nos orientamos por una información que no es del todo certera, y lo hay, digamos, ¿no? O sea, en las redes mucho se ha hablado al respecto de esto de las fake news y todo lo demás, pero en realidad también en términos de fuentes de información. Sí, 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 fíjate que he encontrado que, por ejemplo, en Mongolia, los textos de turismo, hay muchas casas de turismo, tienen unos textos maravillosos, es decir, eh, empieza uno a encontrar información donde menos cree que uno puede encontrarla, ¿sí? Claro, Entonces, tú dices, esta información es interesante, pero el problema muchas veces es que toca corroborar con fuentes un poco más confiables. correcto. Ahí está el punto. Sí, sí, sí. Sí, El yo punto. por ejemplo, para la cultura No hitita, es si tan les vale fácil. la experiencia, para la cultura hitita, yo le escribí a la embajada de Turquía Ajá, acá en Argentina muy para bien. que me orientaran sobre las fuentes de estudios históricos sobre el territorio de Turquía, en la Anatolia en general, que fueran realmente confiables. Y bueno, y ahí me sugirieron una serie de textos y demás que fueron la base inicial de mi investigación sobre los hititas. Muy bueno. Pero bueno. Sí. Y con los ejemplos se aclara más todavía porque Creo uno que es puede. una fuente válida esta porque en realidad, digamos, más allá del interés particular de cada uno de los países, cuando uno está analizando una cultura, si uno lo confronta con la situación actual del territorio, puede asistir a una fuente como las consulados o embajadas que orienten sobre eso. Yo estoy haciendo una investigación, supongamos, sobre alguna de las culturas de un lugar determinado. Y bueno, la gente de la embajada de ese país que se corresponde con el territorio donde estuvo la cultura y me va a orientar de una forma que debe ser válida, ¿sí? Sí, ¿Se sí, entiende? Sí, claro. interesante. Y fíjate que es interesante compartir esto, porque, porque la inteligencia artificial me parece que es muy interesante. Tenemos que aprender a usarla y porque nos ahorra trabajo, Sí,
pero tenemos que ver cómo hacemos para que realmente sea tan funcional como aparenta ser. Sí, y además qué importante ese punto que ha comentado Carlos, el contacto humano, de que la cultura que estamos estudiando también es un proceso en movimiento, que el hecho de preguntarle a personas o incluso si nos facilitara direcciones en ese lugar donde haya un determinado centro de estudios que está analizando la cultura, asociaciones que hay en ese lugar, que nos permita a la hora de no solo recabar los datos, sino también a la hora de producir la presentación, que estén como invitados y se produzca ahí ese entrelace que es tan lindo lo que hacemos. Me parece un trabajo fundamental Muy que interesante ahora la que propuesta. uno empieza a ver todas las culturas, dice, oye, el contacto con decenas de personas que tuvimos para hacer esa presentación y además eso que recalcabas al principio de qué lindo la forma en la que entramos a las culturas, cómo la vivimos y luego cómo salimos, que nos da también un respirar distinto de, oye, qué valores en esto, me parece una cosa muy linda. Y sí quería resaltar que cuando en esta última cultura, a la hora de enmarcar, que también va a servir para quien empiece a ver las presentaciones, mm, cuando vi lo de Inuit y Aserí, dije, oye, en esos 2 minutos también puede haber como qué es qué preguntas van a ser resueltas a la hora de vivir esta presentación, porque estaba implícita como en las pequeñas reseñas que me enviaron de qué es la serie, qué es lo inuit. Y sí podemos adelantarla en esa misma presentación como un tipo de enmarque, no solo histórico, no solo en fecha, sino también qué respuestas vas a tener hoy. Y me parece también como una actitud de aporte de cada investigadora o investigador, que va a ser muy lindo a la hora de nuestro modelo. Porque es verdad que luego vea los resúmenes con esto que estás aportando, Carlos, quien vea las presentaciones va a tener un modo distinto de acercarse y que siempre se quedan montones de temas para seguir descubriendo, lo que también se puede hacer alguna breve reseña sobre eso. Oye, todo lo que respecta a la cultura, a la musicalidad, a los distintos aspectos, se pueden seguir trabajando por trabajos posteriores. Que deje las puertas abiertas también está lindo. Sí, sí, sí. Sí, la Perfecto. idea es como no es lograr uniformidad en las presentaciones porque eso sería ir contra los matices personales que ponemos en juego en cada una de estas cosas. Pero realmente esto que, por poner un ejemplo, esto que acabas de mencionar, el tema de cómo intervino la música en los rituales, por ejemplo y en 10 de las culturas presentadas, en 8 aparecen y en 2 no se hace mención alguna, es como si la música fuera inexistente en esa cultura. Entonces a eso me refiero, ¿no? Cuando hay mucho contraste ahí, dicen, ah, ¿cómo qué pasó? Que esto no Sí, se dijo nada. Digo, aunque uno tenga que decir que, de acuerdo con las fuentes consultadas, yo no puedo aseverar que haya habido una música determinada asociada con, ¿sí? Que en el caso de mi presentación hitita, imaginen ustedes cómo hago para rescatar en una música de aquella época. Y sin embargo, a través de esto este contacto con la Turquía actual, hay gente que sabe de cuáles son los patrones musicales de aquella época y bueno, y así fue como pude llegar a encontrar algo que reflejara, aunque sea por aproximación, qué música estaba presente en aquella cultura, ¿no? Entonces, bueno, uno pone estos ejemplos para que sea más gráfico lo que uno está proponiendo, nada más, pero digo, no buscó la uniformidad, pero sí que en los contrastes entre investigaciones no sean tan notorios, porque si no, si se pierde también la noción del conjunto y de las discusiones internas del centro de estudios, ¿no? Que en todos estos claro. años
se han ido dando progresivamente. Hemos dicho, esto deberíamos incluirlo, esto deberíamos sacarlo, evolucionamos hacia tal punto, esto de ir evolucionando los documentales al formato documental, o por lo menos pretendemos hacerlo, ¿no? Es bien distinto a lo que hacíamos al inicio. Bueno, perdón, estaba escuchando atentamente, además tengo por ahí hasta el privilegio o el gusto de juntarme personalmente con Carlos durante la semana. Y la verdad que después de ver esta presentación que estás haciendo, Carlos, que me viene muy bien, a pesar de que me faltan pocos días para la presentación, obviamente voy a tener que hacer, tal vez no en esta ocasión, sino en la próxima, una serie de ajustes que hagan esta mejora. ¿Qué es lo que rescato yo positivamente de esta exposición? Es que vamos siempre hacia un camino de excelencia, marcar que el Centro de Investigaciones tiene un formato serio, inclusive con esta humildad de ir mejorándolo, de ir haciendo estudios mucho más profundos y más serios en relación a la importancia que deben haber tenido todas las culturas que por ahí estudiamos. Así que en este caso, sin duda alguna, cuando con la ayuda tuya, Carlos, haga yo la presentación el próximo 7 de junio, bueno, habrá que tener en cuenta en ese momento esta tabla de autoevaluación para una mejora. Así que lo quiero rescatar eso porque, digamos, conozco el nivel de autoexigencia para la mejora y no quedarse en algo tan llanito como pase a decir una lección y es solamente eso, es mucho más. Quería aportar eso. Gracias, Eduardo. Muy bueno, Eduardo, gracias. Muy bueno, Mm. Gracias, Eduardo. muy bueno. Listo. Carlos, yo creo que excelente. ¿Nos podrías, Carlos, pasar el modelo como para poderlo incorporar? Ahora mismo Sí, comparto el documento de rúbrica en el grupo nuestro. sí, pásalo porque sí, a mí me parece importante que tengamos esa evaluación y ir viendo qué otros criterios también. Por ejemplo, fíjate que hay un criterio complejo que es, tú empiezas a tocar los temas de, a ver, caminos de contacto con lo sagrado y hay partes donde tú no encuentras fuentes, ¿sí? Hay puntos donde tú tienes que tomar tu mirada interna, tu experiencia y de allí intuir y ponerte en la postura de esa cultura para poder comprender de nuestra experiencia. Esa parte no te la da ningún investigador, no te la da ningún antropólogo, sino es un aporte nuestro que podríamos llamar mirada interna. Esa parte es clave. Ujú. Bien. ¿Listo? Listo. Entonces pasamos al otro punto. Sí. Gracias, Carlos. Entonces Bien, el ahí otro punto sería, ya eh, lo compartí. gracias, Carlos. El otro punto sería la síntesis de las culturas, ¿correcto? Fíjate, todo lo que dice Carlos, ahora vamos a tratar de sintetizar en un modelo pequeño para poder nosotros como empezar esa autoevaluación y ver si realmente pudimos llegar a esos objetivos. Entonces la próxima es la Inuit, la Thule Inuit, que tiene que presentar la Mónica. Mónica, ¿tienes tu síntesis ahí para que la presentes? Sí, sí tengo, sí. ¿Quieres tú la presentas? Porque yo no la tengo. No, si no la he mandado. No, no, si quieres, presenta. Si cualquier cosa viniste, te ayudamos. No, si yo la hice. Vale. Ay, no sé, lo volví a sacar. Te salió, sí. Sí, Tienes que abrirla antes de compartirla. sí, sí, la abrí. Ah, bueno. Ya, ¿Está? ¿La ven? sí, ya se ve, Mons. Ya. La Gracias, Tule, la gracias, raíz Carlos. espiritual, es listo.
Fue como el título, primero está un El mapa mapa. de Sí, ubicación. Ah, espera un poquito, Dali. Un ok, mapa de ubicación que, como ustedes pueden ver, a un lado está Siberia, de donde nace Thule, que son los ancestros de los Inuit. Desde ahí se originan. Al otro lado está Groenlandia. Al medio está Alaska, Canadá y todo. Y aquí están las guías con los colores donde están los Inuit. ok. No sé si me entienden. Sí, 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 perfecto, fácil. perfecto. Muy bien, muy interesante. Y yo, el título que le puse, que siempre lo hago, bueno, hace tiempo que no hacía culturas, fue Thule, la raíz espiritual del pueblo Inuit. Los orígenes de esta cultura surgen hace 1000 años, derivada de la tradición Thule, un pueblo de hábiles cazadores del Ártico que se expande desde Alaska hacia Canadá y Groenlandia. Desciende del noreste de Siberia, estrecho de Bering, hacia el Ártico, en el siglo alrededor aprox siglo XIII, donde existen comunidades establecidas en el Ártico Oriental. No sé si está entendible. Súper claro. Paisaje. Es un paisaje de hielo y mar y vastedad. Los inicios fueron desarrollando una forma de vida profundamente integrada con su medio, donde cada una de las acciones está ligada a la supervivencia colectiva y al equilibrio con la naturaleza. Ahora no sé cómo bajar porque Con el cursor a mano derecha, lo sí, puedes bajar. lindo, sí, precioso, sé que lo encontré Ok. en mi computador. Gracias, gracias, Telito. Bueno, Los lugares sagrados, naturales y físicos. En todo caso, esto tendría que haberlo dicho que es una síntesis que se dio, que hizo Karina en su cultura tagaló. Entonces, de ahí, me olvidé antes, de ahí como que quedó muy buena ese cuadrito que se hizo como síntesis y de ahí la estuve haciendo. Los lugares sagrados, naturales y físicos. El mar es el mar Ártico como el mar de Bering. Es como la forma de vida, es la sobrevivencia al mar. La bahía, un espacio de la caza y subsistencia. La relación directa con lo profundo e imprevisible. El hielo marino, soporte. Las costas árticas, puntos de transición entre tierra y mar, observación y organización. La tundra ártica extensa y silenciosa, espacio de desplazamiento, adaptación en el entorno, experimenta, como una experimentación. La aurora boreal, visible en el norte, introduce un fenómeno del cielo que rompe la rutina y se amplía la experiencia. No existen templos fijos acá, se encuentran espacios como el iglú y los lugares donde actúa el chamán, Angakok. Ahí me perdí. Me perdí ahí porque sí. la hice un poco extensa, pero no la voy a decir textual, lo estoy diciendo lo importante. Ah, bueno. Porque de textual resulta un poquito. Ante todo, como que me sentí muy eh, compenetrada en esta cultura, como que traté de estar ahí, pese que yo estoy en Sudamérica y este es otro continente, y me involucro yo en una cultura de la forma que más puedo, como conociéndola, como que estoy en el minuto ahí. La hago de esa forma. No la hago así eh, como tan intelecto. Voy viendo y voy descubriendo cómo son y si tienen miradas humanistas con las que nosotros hacemos las culturas.
porque las culturas creo que yo al menos lo he entendido que es con mirada humanista. Ya, es que aquí no existen templos fijos, pero sí ellos tienen unos iglú donde actúa el chamán. En este territorio ya saben que es como frío, pule la tierra y el cielo parecen recién nacidos. Los, y ellos aprendieron a, que cada ser guarda un espíritu, un inua, animales, plantas y objetos. La naturaleza en sí se convierten en guardianes del equilibrio, puentes entre la comunidad y el mundo invisible. La foca es silenciosa. Los animales son la foca silenciosa y paciente. Era una de las grandes maestras. De ella venía la vida y por eso se decía que su espíritu enseñaba a respetar. En los ritos antes de la casa también se pedía su permiso para recibir su fuerza y sus huesos se colocaban con cuidado como gesto de agradecimiento. El otro animal era el oso polar, poderoso y solitario. Era casi un ser chamánico, mensajero y guía. Esperen un segundito. Las aves también eran significativas, ya que conectaban simbólicamente entre el cielo con la tierra. Las plantas eran escasas y se usaban principalmente con fines medicinales como los musgos y los líquenes. Los objetos sagrados incluían el tambor kilat que usa el chamán como conexión y el fuego que organiza el espacio ritual. El iglú también se puede adquirir un carácter especial como espacio de recogimiento. En conjunto, estos elementos expresan una relación equilibrada entre el ser humano, la naturaleza y lo sagrado. El mito organiza la relación entre el ser humano y el entorno, explicando el equilibrio de la vida. Es una forma de comprender por qué ocurre la abundancia y la escasez. Cuando ese equilibrio se rompe, surge la necesidad de contacto con lo sagrado. Este contacto no es permanente, se realiza en momentos específicos de necesidad. El encargado es el mensajero, el chamán, es que es un guía espiritual que actúa como mediador entre distintos niveles. A través de esto usa con canto, tambor y concentración en estados de trance. Desde allí accede al plano profundo con el mito, que en este caso el mito principal es Sedna, para comprender el desequilibrio. Regresa y transmite orientaciones para restablecer el equilibrio a toda la comunidad. Los caminos de contacto con los sagrados surge cuando se pierde el equilibrio en la vida, como ya lo dije antes. Y ellos lo hacen desde el plano medio, donde vive la comunidad y actúa como mediador. El contacto se realiza mediante ceremonias con fuego, canto, tambor y concentración. Estos elementos permiten modificar el estado de conciencia y abrir una experiencia. Existen lugares significativos como montañas o espacios rituales que favorecen el contacto. Desde allí el chamán puede ascender al plano alto o descender al plano profundo, inframundo, donde está el origen que es el mito de Sedna. El objetivo es comprender el origen del desequilibrio, no solo interpretarlo. Luego el mensajero regresa y transmite orientaciones para restablecer el equilibrio en la comunidad. La actitud humanista es la regla de oro.
el tratar a los demás como quisiera ser tratado. Aquí en esta tierra que es dura, existe, esta idea no es solo una frase, sino un modo de sobrevivir, un puente entre el corazón y el mundo. Son reglas éticas que tienen ellos y morales, como los ancianos recordaban que nadie puede vivir solo en el Ártico. Por eso la regla era muy importante compartir, dar y recibir. También estaba con la coherencia, que era el pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Se repartía el alimento con quienes lo necesitaban, se cuidaba a los ancianos y se escuchaba a los niños como si ya fueran sabios. La mentira, la arrogancia y el abuso no tenían lugar, rompían el equilibrio que sostenía a todos. Rechazo a la violencia y respeto a la diversidad. La violencia era vista como una fractura del espíritu. Por eso se buscaba resolver los conflictos con palabras, humor o silencio, y a cada persona, hombre, mujer, joven o anciano, y seres invisibles, tenían un lugar propio y valioso y respeto por el otro. Reciprocidad, interindependencia, responsabilidad, coherencia interna y externa. Y los momentos humanistas aparecen cuando se supera el sufrimiento, cuando se actúa con reciprocidad, cuando se cuida la vida en conjunto, en equilibrio, ampliación del respeto más allá del ser humano, no como teorías, sino como acciones concretas en las condiciones extremas, una aspiración profunda a la nación humana universal. La experiencia guiada, como ya sabemos, eh, la hice y la llamé el llamado de Sedna, el mito, y fue como un ejercicio de contacto interno inspirado en el mito de los Inuit y que proponía como un recorrido desde la superficie, la vida cotidiana, hacia un plano profundo, inframundo, representado por el mundo de Sedna, donde ella habita. A través de la relajación y la observación y la atención, la persona desciende para reconocer un posible desequilibrio interno. El encuentro con Sedna no es literal, como una forma de conectar con ese nivel donde se origina lo que afecta a la experiencia. Luego el proceso me fue incluyendo el retorno, trayendo una comprensión y una dirección. En síntesis, es una práctica que utiliza el mito como guía para explorar y reordenar la experiencia interna. Eso, así la hice y la elaboré. Gracias, Bonnie, súper buena. ¿Alguien Ujú. tiene No alguna sé. pregunta? Algo que para profundizar o algo? A mí me ha parecido cuando explicaba Mónica ese vivir la cultura, que no es tan intelectual, sino esa inmersión de la que ha hablado en algunas ocasiones Carlos. Y sentí ahora al explicarlo la importancia de cuando se tenían a los animales como sagrados, qué conexión había entre pasar que la piel de determinados animales formara parte de los tambores que luego forman mm, como un elemento de sus rituales y saber si ahí hay como una continuación de que el animal sigue vivo a través del golpeo ese sobre su tela tensa, saber que hay una continuación de la vida, hay un aspecto que así me Sí, ha llamado la atención ahora. sí. Muy bien, gracias, Gracias, Tim. Tino. Muy bueno. Gracias. ¿Alguien más tiene algo más que comentar o preguntar?
Yo creo que más comentar y evaluar, porque preguntar Mm, estuvo en la cultura. sí, es que es difícil. La idea es que tú te autoevalúes. Creo que yo todo lo hice desde la cultura. Mm, a mí me parece muy bueno, me encantó la Sí. cultura. Y Y es mi aprendizaje, porque mm, desde que estoy en el centro de estudio me he sentido interesada y estoy aquí porque quiero descubrir las culturas ancestrales y los orígenes. Quiero empezarlo a estudiar como mi aprendizaje, porque estamos todos aprendiendo, nadie sabe más que otro, nada. Cada vez vamos descubriendo más cosas en cada cultura que cada uno hace. pero muy bueno. Y Sí. Mónica, y Entonces, ahora, ese es, dime, dime. no sé, Sí, lo hice así, no lo hice así como tan intelectualmente, pero sí en mi cultura uso lo que usamos todos, uso el método estructural dinámico y de ahí me voy incorporando y uso mis bases de datos y de dónde saco todo esto, de algunos libros que voy encontrando muy bien. cuando estoy buscando y explorando la cultura. Y Listo. voy sacando, sí, pero siempre con mirada humanista. No me desenfoco en nada. Además, también la estoy haciendo ahora a través del mito y, y- y de ahí voy descubriendo cosas. No sé si estuve bien en redactarla y en hablarla esto, no sé si fue entendido, Excelente, pero la verdad estuvo. de las cosas que tampoco, tampoco estoy en un momento bueno en esta semana. Sí, Siempre yo, se me han ido multiplicando las situaciones y entonces como que me afectan mucho porque no pero estoy bueno, aquí por marcar un número en el Centro de Estudio Humanista de las Américas. pero bueno, Mónica, eso ya es otro tema. El punto es el Sí. siguiente. No, sí que Eh, es referente a esto. ¿Por qué estoy acá? pero Mónica, ahorita vamos a Sí, pasar a los azerí, por favor. sí, Entonces, de la todas idea es maneras. Muchas sintetizar. gracias. Muchas Ok, gracias. de nada. Entonces, el punto es que lo que yo veo con el aporte de Carlos es que después de hacer esta síntesis podamos poner el otro formato, ¿sí? Y empecemos a pillarnos. Si realmente, ¿qué nos faltó? Supongamos en el tema de momento humanista. Y yo lo veo bien, pero tal vez como no hay información del pueblo inuit y Tule de un momento humanista, tendríamos que profundizar de pronto un poco más para ver si existe Yo algo. creo que, Juan Manuel, perdona, yo creo que Sí, fíjate, hay mucha información. Yo creo que ellos sin querer, para nosotros avanzaban hacia la aspiración que tenemos nosotros hacia una nación humana universal, como la forma de vida que ellos tenían. ok, está bien, Sí. listo. Listo, gracias, Monis. Ahora, perdonen, pero no puedo salir de aquí, no puedo sacar Te puedo ayudar, no te preocupes. Sí, por favor. Tranquila, pero muy bueno, a mí me encantó, me parece que No sé. la Más que me forma de gustó, narración, todo, súper bueno. Espérate a ver. lo hice largo, pero quise irlo diciendo así, no leído. Listo, ya, Listo, ahora hecho, sí. listo. No Bueno, Gracias. sé esto si se es, entendió, porque parece que el único que entendió fue Tino. ¿se entendió, Mónica? Se entendió. Oh, se entendió perfecto. Perfecto. Bueno, una pregunta, como de orden. ¿Ustedes quieren que hagamos la serie ahorita o la hacemos en la próxima reunión? Marisol ha estado atenta, me ha estado escribiendo. Ah, Sí. va. Entonces, lo que quieran, yo puedo hacer, leer la síntesis rápido de una síntesis que yo saqué del documento de ella. A lo mejor la mía fue un poco larga, por eso. Mónica, por favor, estamos en el Mm. tema serie. Sí, Juan, lee la síntesis ahora, así ya Vale, cerramos las dos listo, presentaciones hechas con esto también. vale, Ya lo hizo Mónica, ahora falta la serie. listo, perfecto. Entonces, ok, entonces yo voy a presentar la otra. Esta es una síntesis de la de Marisol. Yo prefiero que Marisol presente la de ella, porque yo no puedo hablar por ella. Entonces, esto fue más o menos lo que yo tomé
de lo que ella presentó. Pero lamentablemente no está. O está, o entró. Bueno, ¿sí la ven? ¿Correcto? Sí, sí, se ve. Perfecto. Entonces acá hay un punto importante que yo quisiera detenerme. Es el siguiente. Si ustedes se dan cuenta en la síntesis, tiene un orden. Todo comienza con un origen, ¿sí? Eh, Luego aparece un paisaje, aparecen elementos dentro del paisaje, lugares sagrados, físicos y naturales. Aparecen animales y objetos sagrados. Fíjate que se va construyendo un paisaje, ¿correcto? Posterior, aparece un mensajero que tomó contacto con el plano trascendental en un momento específico de la historia, en teoría. Eso es lo que enseña Silo. Y él traduce e interpreta su experiencia en un relato mítico. Ese relato mítico se va convirtiendo con el paso de los años en un mito. Ese mito va al mundo, surge en teoría, ¿sí? A través de ese mito, él crea caminos de contacto con lo sagrado, lo que explicaba Mónica. Entonces crea ceremonias, crea ritos, que muy claramente lo explicaba también Carlos, para poder hacer para poder tomar contacto con eso profundo. Posterior a ese mito y a esos caminos, surge los dos puntos centrales que son nuestro interés: buscar la actitud humanista y el momento humanista. Entonces, fíjate que dentro de esta presentación de síntesis están diferentes a cómo utilizamos el método. El método aparece actitud y momento humanista como el punto 4. Entonces tendríamos que reevaluar si hacemos ese cambio o lo dejamos tal como está, ¿vale? Eso sería como para antes de entrar en esta síntesis. Entonces, yo voy a leer esta síntesis que hice del documento de origen. Ah, no, está bien, Juan, lo que te iba Dime, a decir, que en esta forma, este formato que vos has presentado es lo que yo puse, que más allá del método estructural dinámico, que tiene unas formas pautadas, nosotros hemos ido incorporando modelos complementarios como esto que vos estás presentando, y me parece que hemos seguido este patrón de presentación de lugares sagrados, animales, bla, bla, todo lo demás. Me parece que es un modelo que se ha incorporado, y como lo hemos validado y tampoco se contrapone a lo del método estructural, la secuencia que vos decís me parece que está bien, y diferenciarlos a las actitudes y momentos pueden fusionarse o mostrarse separados. Creo que esto depende de cada situación y cada información disponible, ¿no? Eso es correcto, todo. Carlos. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que en el caso de Karina comenzamos con un mito. Entonces, podemos comenzar con un mito y luego todos los elementos se desprenden del mito. Entonces, nos da una riqueza enorme y una forma de presentación como queramos nosotros. Bueno, entonces, para no alargar, origen. Fíjate que, el título se llama En busca de un momento humanista entre el fuego y la trascendencia cultura serí. Origen, migraciones desde África a Asia, hace 60.000 años antes de nuestra era. Pictografías en Gobustán, que es un sitio muy especial que hay en Azerbaiyán, 40.000 años antes de nuestra era. Existe también la parte de poblaciones caucásicas, que es una población muy ancestral que existe en esa parte, que aparecen más o menos 6.000 años antes de nuestra era. Posterior aparecen los albaneses caucásicos, 300 años antes de nuestra era. Los persas, 550 era actual. Árabes, 600 era actual, y túrquicos, 900 era actual. Entonces, la riqueza y la diversidad de esta cultura es una cosa impresionante. Cualquier cosa que sacaban, cualquier mito era una construcción de cantidades de culturas. Entonces, ese es origen, paisaje, altas montañas, valles profundos, cuevas, volcanes, llanuras secas y semiáridas, bosques subtropicales, montañas de fuego,
Costas en el mar Caspio e islas semidesérticas. Esta es una descripción de cómo es Azerbaiyán. Lugares sagrados, naturales y físicos. Bosques antiguos del campo. Entonces, fíjate, tratamos de cuadrar los lugares sagrados de acuerdo también como al origen. Lo más antiguo. Bosques antiguos del campo, milenarios. Gobustán y sus rocas sagradas, petroglifos. Yanardaj, montaña de fuego. Aztecaj de Bakú, templo de fuego, Zoroastro. Monte Beshbar Mac, manantiales de aguas sagradas que se utilizaban para peregrinación, sanación del Islam. Animales, plantas, objetos sagrados. Perro, lobo, caballo, águila, toro. En las plantas, el trigo, flores, plantas aromáticas, ciprés, asociado a la inmortalidad. Ahoma. Fíjate que ahí apareció un elemento muy interesante, que es un psicoactivo. Y parece que cuando aparece ese psicoactivo, nos pusimos a averiguar de dónde surgía. Resulta que hubo relación entre personas de la India con Azerbaiyán, dado por la ruta de la seda y por todo el comercio. Entonces ellos fueron a Azerbaiyán y crearon un templo milenario y dejaron el Ahom. Bif, fuego, atar, como manifestación visible de Aura Mazda. Farabar, símbolo espiritual alado. Persia, agua pura utilizada en rituales. Estos serían animales, plantas y objetos sagrados. Mito, esta parte es clave. Mito, hay tres puntos que nos interesaba en esta síntesis. Mensajero, ubicar el mensajero, un mito de origen y un mito de contacto, como hizo Mónica. Hay una lectura. El mito es un relato en que lo sagrado da sentido a la vida humana, explicando el universo, cómo relacionarme con otras personas, cómo relacionarme conmigo mismo y el modo adecuado de relacionarme con la naturaleza. Esta explicación fue dada por Silo y cuando empezamos a investigar más o menos los mitos encontramos todo totalmente desestructurado. Entonces, la idea es tratar de darle como un orden para comprender cómo un mito opera y qué clase de respuestas da. Entonces, tratamos de hacer eso. En el mensajero de los sagrados Zoroastro, Ahura Mazda le revela sus verdades fundamentales, el fuego. La explicación del origen del universo. Ahura Mazda, la sabiduría divina y la bondad. Es el creador del universo, la luz y la verdad. Creó dos espíritus gemelos, Spenta Manyu, que era bueno, benéfico, y Angra Manyu, destructivo. Entonces fíjate que aparecen la parte alta, media y, y la parte profunda. La existencia es la lucha cósmica entre ambos, reflejada en la elección humana entre el bien Asha y el mal Druj. Al final de los tiempos, Ahura Mazda triunfará, purificando el mundo del mal. ¿Cómo relacionarme? Entonces, fíjate, mensajero, origen de contacto, perdón, el mito de contacto. ¿Cómo relacionarme? Los humanos deben elegir el bien mediante buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Coherencia interior y exterior. Para Zoroastro, toda la naturaleza era algo sagrado que debía protegerse, no dominarse ni destruirse. Entonces, aquí incluimos algunos elementos que tiene que ver la mitología túrquica de Asia Central. Era básicamente animista y explicaba que todo tiene espíritu, ríos, árboles, montañas, guardianes invisibles de la naturaleza. Entonces, fuera del aporte de Zoroastro, aparecían también los aportes de Asia Central, muy parecidos a los mongoles o parecidos a los inuits. Luego viene la influencia persa, seres míticos como dragones y espíritus. Los aparecen los dragones. Dragón del río, cura, y espíritus protectores y guardianes del bosque. Entonces,
Los mitos y la riqueza alegórica va en aumento. Tradiciones caucásicas, historias locales de montaña, bosques y ríos, criaturas salvajes y protectores. Los ya parecían protectores. Si se dan cuenta, es una alegoría plasmada en el mundo, un paisaje externo, pero en el fondo es paisaje interno. Y aparecen luego las influencias albano-caucásicas, que es la más importante. Animismo, asimilan el zoroastrismo y el cristianismo. Parece que Azerbaiyán, que toma el cristianismo 100 años después de Armenia y posterior a Etiopía. Entonces es muy, muy antiguo también el cristianismo. Luego aparece caminos de contacto con lo sagrado, peregrinaciones, rituales del fuego en bosques y montañas, toma del ahoma psicoactivo. En el zoroastrismo había esa práctica. Sacerdotes y magos zoroastrianos, contemplación del fuego, repetición de oraciones y la disciplina ética. Entonces aquí vamos empezando a encontrar caminos. ¿Qué hacían ellos para poder tomar contacto con ese mito de contacto? Luego aparece la actitud humanista que en el fondo ya uno después de haber hecho esta síntesis entiende que la actitud humanista es la regla de oro y los principios de la acción válida. Está la riqueza de Silo, que uno ve en las culturas básicamente la regla de oro, pero cuando empieza a darse cuenta, Silo aporta no solamente un principio, sino casi 12 principios de actitud humanista. En esa época se hablaba de buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Así era la forma de, de dimensionar la regla de oro y la coherencia interna. En Azerbaiyán, la influencia del zoroastrismo se refleja en una profunda conexión con la naturaleza, donde el fuego, el agua, la tierra y el aire son considerados sagrados. El ser humano es libre de elegir entre el bien, asha, verdad y orden, y el mal, druj, mentira y caos, asumiendo así una responsabilidad moral individual. Más allá de lo espiritual, el comportamiento ético es el centro de la vida y la base de la justicia social. Hoy, esta herencia vive en el culto del fuego, el respeto por los manantiales y los árboles sagrados, y en la importancia de la comunidad y la familia como pilares de la sociedad. Aquí se vería la actitud humanista. Momentos humanistas. Entonces, acá hay una síntesis. Fíjate, acá toca saber evaluar que son aportes históricos en Azerbaiyán, porque los aportes no solamente fueron aportes animistas, ¿sí? De los albanos caucásicos, sino hubo islámicos, túrquicos. Entonces toca coger históricamente todos esos elementos y colocarlos como partes de un momento humanista que seguramente provinieron de otras culturas, pero alimentaron la cultura azerbaiyana. Encontramos a Nizami Gatjabi, fue un poeta persa del siglo XII, nacido en Gar, entonces parte del imperio selúcida, actual Azerbaiyán. Es considerado uno de los más grandes poetas épicos románticos de la literatura persa, reconocido por renovar el estilo narrativo de tal una profundidad filosófica y humana sin precedentes. Él hizo un gran aporte de la cultura árabe. Entonces, es un elemento que va como construyendo algo. Hay un libro famoso que es el libro de Dede Korkut, en turco, Kitap de Korkut. Es una colección épica de relatos orales de los pueblos cúricos Oghuz, transmitidos durante siglos antes de ser registrados por escritos del siglo XV y XVI. Constituye una de las obras literarias más importantes del mundo túrquico y un testimonio clave de la identidad cultural lingüística. Ese libro también entró dentro de la cultura de ellos. Entonces se fue enriqueciendo, creando un momento especial. No se sabe cuándo, sí, no es específico, pero se ve como elementos. El zoroastrismo, momentos humanistas, idea de elección moral, bien y el mal. El ser humano tiene responsabilidad en el orden del mundo, buenas acciones, pensamiento y sentimiento correcto.
Introduce una ética centrada en la acción humana. Esos tres elementos muestran probablemente algún momento humanista, pero no es claro en qué momento. Las raíces humanistas en Azerbaiyán vienen de la literatura árabe, la tradición eh, túrquica, las religiones antiguas como el zoroastrismo y el hinduismo. Por eso para nosotros es muy interesante que se haga la investigación del Valle del Indo, porque a través de la ruta, la seda y todo el comercio hubo contacto. El Islam y la ilustración moderna, si estamos hablando de actualmente. Porque Marisol, ella todo esto lo llevó al momento actual. Y experiencia guiada, dense cuenta, ella toma, eh, hubiera podido tomar, supongamos, un mito de contacto que sería el de Zoroastro, como hizo Mónica, ¿sí? Pero ella toma el dragón del río Cura, un elemento dentro de esa riqueza mitológica, por eso es que aparece el dragón. Entonces, charlando con ella un poco, hablábamos de que el dragón, si nosotros pudiésemos tratar de entender, no era simplemente un dragón afuera, sino que el dragón se formaba de traducciones de impulsos internos. El dragón seguramente tenía que ver con el fuego, y el fuego es la sexualidad en el espacio de representación, ¿sí? Las alas tienen que ver con lo volátil, con los gases que están en el mundo, en la parte del inframundo. Entonces, lo que caíamos en cuenta es que fuera de esta síntesis y los trabajos que estamos haciendo, sería muy interesante poder reevaluar el trabajo con el espacio de representación como trató de hacer Mónica en los Inuits, que me pareció muy interesante. ¿Por qué razón? Porque todas esas imágenes se configuran como un paisaje interno en el espacio de representación. Y nosotros sabemos de que las imágenes son traducciones de impulsos, pero las imágenes, la función de las imágenes son movilizar el cuerpo en el mundo, dar una respuesta en el mundo o una respuesta interna. ¿Qué significa? Que las imágenes se convierten en imágenes guías, como si fueran guías internos. Entonces, de acuerdo a ese paisaje que tengamos en el espacio de representación, así va a ser la acción de una cultura en el mundo. Un ejemplo. Estudiando la cultura mongola, encontrábamos tres elementos que vimos del guía interno, ustedes pueden recordar, que era sabiduría, bondad y fuerza, que son los tres elementos de un guía. Es muy clave. Si ustedes ven el cristianismo, uno ve sabiduría, bondad, pero le falta fuerza, porque hay como mucha tristeza. Pero en los mongoles, yo cayendo en cuenta, todos esos mitos y esas imágenes fortalecían sabiduría, porque ellos tuvieron una riqueza enorme con el budismo y con todo el animismo del tigrismo. Bondad lo tuvieron y tuvieron fuerza, pero fue una fuerza destinada hacia la brutalidad y hacia la violencia. Entonces, esos mitos sería muy interesante verlos en la dinámica del espacio de representación. De ahí pudiéramos sacar nosotros una interpretación muy personal del investigador sobre cómo se expresó esa cultura a través de ese paisaje. Nada más, chicos. Muchas gracias. Esto es una parte, una interpretación mía del trabajo de Marisol. Marisol seguramente luego hará anotaciones o presentará lo de ella. Bien. Bueno, bueno, Gracias, Juan. bueno, Gracias. gracias, Juan. Sí, trabajo enorme, qué bonito, hermoso. ¿Algo más, Carlos? ¿Sabría? ¿Parte tuya? No, no, de mi parte solamente eso, dejarles el documento, que lo lean con tranquilidad, que lo evalúen. No quise, me pareció más descriptivo en el caso del rango de cumplimiento, digamos, ¿sí? No hacerlo numérico, para no caer en una calificación muy cualitativa nada más. Entonces, perdón, cuantitativa. Sino que algo fuera más cualitativo y que cada uno en su propia autoevaluación, en cada uno
de los criterios vea cómo redacto, la forma en que llegué a cumplir con el criterio o no. Por eso lo dejo abierto en el párrafo inicial cuando digo, bueno, en este caso, cada investigador autoevaluará su producción y dirá, mira, dice, entiendo que no alcancé el criterio por tal o cual cuestión. Es decir, esto es para que uno lo reflexione en particular, pero me parece muy bueno que iniciemos un proceso de autoevaluación porque en definitiva lo que estamos buscando es mejorar cada vez más lo hecho. Y por otro lado, seguramente van a faltar componentes, pero tampoco quise ser tan descriptivo, ¿se entiende? Que en la rúbrica no, podría haber puesto un listado de 10 15 criterios distintos para evaluar, pero me parece que buscar en la simpleza en el modelo también tiene un propósito, que en términos generales podamos reflexionar sobre todo esto. Entonces, por ahí como mencionaba recién, bueno, aparecen vinculaciones con el espacio de representación, podría ser un criterio, ¿sí? Y bueno, pero no lo fijé tampoco, para no irme tan al detalle, ¿no? Claro, es que es algo Sí. nuevo, eso no es tan... Así que bueno, por ahí sería bueno que esto diera lugar después a futuras charlas de encuentros de capacitación o de formación. Digamos, bueno, tenemos que trabajar, veamos espacio de representación comparado. Podemos hacerlo, riquísimo. Digamos, así como yo hice lo de los sitios naturales y construidos de las distintas culturas, podríamos buscar en una suerte también de estudio comparativo cómo se vieron los espacios de representación en los distintos mitos de las distintas culturas, por ejemplo. Eso sería otro trabajo o sea, las vías para que se abren a partir de estas investigaciones que estamos haciendo, por lo menos desde mi perspectiva, son numerosas, muy numerosas. Y creo que esto también nos implica un desafío como equipo de trabajo, ir explorando nuevas formas de presentación, nuevos estudios y demás, ¿no? Creo que si estamos aportándole a la masa crítica de las producciones humanistas, cada vez podemos hacer más cosas más contundentes para distintos ámbitos, para distintos públicos, para distintos públicos. Cuando hablamos de público, no me refiero solamente a niveles de formación, sino grupos etarios, lugares de donde residen, en todo este tipo de cosas que podemos hacer. Sí, Carlos, otra cosa y amigos. Carlos preguntaba sobre quién era nuestro destinatario, ¿recuerdas? Que era un punto muy importante y hemos tratado de responder. Y yo tratando de responder esa pregunta, estuve analizando y mirando YouTube. Creo yo que nuestro destinatario, es decir, muy, muy ingenuamente, creo que está en el mundo virtual, ¿sí? En este momento. Entonces tendríamos que evaluar más o menos la gente que viaja por internet, es gente joven, más o menos, ponle 20 y pico de años, 60 y pico, 70 y pico, no necesariamente académicos, pero gente formada, ¿sí? Gente con intereses históricos, el humanismo, pero no es un ámbito academicista, es lo que he caído en cuenta. ¿Mm? Sí, puede ser, digamos, puede ser de todas formas lo que hablábamos, el interés en estudios históricos puede atraer gente que no conoce nada del humanismo, o conoce muy poco, o lo ha sentido, digamos, o lo vincula solamente con el humanismo occidental, post medioevo, ¿no? Creo que, digamos, también está bueno hacer este trabajo de esclarecimiento. Pero por otra parte, nunca debemos desanclarnos de los aportes originarios. Es decir, Silo no hizo relato, digamos, para encuentros de guitarreada, digamos. Estudió un montón, digamos. Uno ve los Sí, libros, las producciones de Silo, tienen un anclaje científico tan importante, porque los estudios, es decir, desde el estudio sobre los momentos actuales que vivió, hasta las vinculaciones históricas, la forma en que se estructura el mensaje. Hay una producción, por eso digo, yo soy muy amigo de no denostar la mirada intelectual de la cosa, porque Ciro lo hizo. Era un tipo que con un lenguaje llano te mostraba investigaciones
muy ancladas en lo científico, ¿sí? No dijo, como decimos acá, ningún bolazo respecto de los mitos universales. Los estudió en profundidad, los volcó en una bibliografía contundente, estudió filosofía, estudió el budismo, con las complejidades del budismo. Seguramente también el taoísmo, el zoroastrismo está presente en muchas de las cosas que se dicen en los mensajes. O sea, hay un estudio comparado, complejo, detrás del nuevo humanismo que debemos también honrar, ¿no? Entonces, seguir con el lenguaje accesible, sí, pero siempre con una profundidad Sí, importante, ¿no? sí. Y hay otro punto, mira, uno hace la investigación que es en el modelo, que la idea es mantener el modelo, sí, pero ya cuando tú lo vas a pasar a un documental, toca sintetizar, toca resumir. Ese es otro punto. Entonces, no necesariamente los documentales van a mostrar exactamente la investigación, porque si lo hiciéramos serían documentales de 2 horas. Terrible. Entonces debemos caer en cuenta de eso. Mm. Sí, no, obvio, obvio. Sí, cuando estudias el método estructural dinámico, hay referencias a la mayéutica, a la Mm, hermenéutica. Es no, decir, si nos ponemos en ese tono, digamos, es para el ámbito de estudio, ¿sí? Pero si lo vamos a transformar en un vehículo, una herramienta comunicacional adaptada a la época, y obvio que hay que hacer algunas reducciones, ¿sí? Síntesis y demás cuestiones, sí, sí, Y ese trabajo de comunicación audiovisual muy lindo. Mire, también es un apunte en el que ha hecho Juan Manuel, que sí, el modo de expresión de este tiempo las conexiones audiovisuales, lo que trabajan los jóvenes, algo demostró también Ildefonso al incluir ese aspecto de la juventud que está en las universidades y también están conectadas a toda la tecnología actual. O sea que claro, todo está entrelazado también. sí, sí, obvio. Importante Sí, sí. Bueno, lo vio hace muchos años atrás, sí, cuando en el Parque Punta de Vaca le puso tanto acento a la fibra óptica, las conexiones, todo, ¿verdad? digamos, de internet y todo lo demás, lo vio hace 20, 25 años atrás, lo vio a esto. Es decir, que estos canales de comunicación se iban a desarrollar y se iban a hacer masivos. Bueno, como en tantas otras cosas, se anticipó a la época, ¿no? Y creo que esto, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Pero insistiendo en esto, es decir, promover la profundización, ¿sí? Que es lo Ujú. que hablamos siempre, el análisis de la fuente de información, el calificar los datos, visualizarlo y adaptarlo a los formatos comunicacionales que vamos a ir usando. correcto. Muy Bueno, bueno. Queridos vamos. amigos, Entonces yo, para que nos quedemos de acuerdo, he hecho una presentación de la disciplina y después veamos si cómo se desarrolla cada una de las cuaternas y lo que la idea digamos, el enfoque que le he tratado de dar a la disciplina como miembro también de la disciplina y haberla estudiado que en un momento, viste, como uno va evolucionando, una vez que se involucró en la disciplina, después como que le das una vuelta más y profundizas, creo que lo he tratado de formular en términos de propósito de la disciplina, ¿sí? Herramientas de la disciplina, ¿sí? Y preguntas acerca de la disciplina para que reflexionemos sobre eso. Es decir, ¿qué me propone? ¿Cuál es la metodología? ¿Por qué hay distintos niveles de meditación? ¿Por qué la meditación es el eje de la disciplina mental? ¿Sí? ¿De dónde viene eso? Sí, las raíces que mismo Silo nos menciona en las producciones, la fenomenológica y el budismo. Y bueno, y ahí hay es como para brevar, ¿no? Es decir, me parece que después veremos de la lectura lisa y llana del documento de la disciplina por cuaterna, ¿sí? Pero esto es tratar de hacer una aproximación para todos aquellos que no fueron de esta disciplina, pero bueno, esa fue la intención y bueno, lo que le compartí a Efren y lamentablemente yo omití pasárselo a Mónica porque yo entendí que era con Efren que hacíamos la presentación nada más y él fue el que se comunicó y me Sí. dijo que no iba a poder estar presente. Entonces yo ok, supuse
Efren mediaría No, y se los pasaría a lo alguien que, más en tema de esta charla que tuvimos con él, eso es todo. Muy bien. Carlos, ¿habrá no, forma ¿puedo hablar de un que, poquito? No, lo Carlos, que habrá pasa que, forma, Juan Manuel, ¿puedo perdón, hablar un espera un segundito? momentico, espérate que No, yo con tengo la... respecto a lo que decía Carlos. Sí. No, que estaba así. Efren hizo un calendario, lo leyó en una reunión de plenos y estábamos los tres y todos lo escuchamos. Así que no fue una ocurrencia de Efren. Juan Manuel le pidió un calendario. Y además, esto de las disciplinas, estamos en un acercamiento en el centro de estudio. Las disciplinas son la escuela de Silo. Y aquí en el centro de estudio estamos haciendo un acercamiento, creo yo, Juan Manuel lo dijo así, un acercamiento de cada disciplina. Ya se hizo el acercamiento material, ya se hizo el acercamiento energético y ahora vamos en la mental. La próxima es la morfológica. Creo que es así o no, no sé. No sé si estoy hablando de más. Por eso te interrumpí, Está perdón. bien. No, yo creo que es así, sino el punto que yo quería preguntarle a Carlos y para que le preguntara a Efren, ¿habrá forma de que podamos vivir una experiencia, aunque sea con la primera cuaterna, de que nos expliques, pero en la práctica? Es decir, meternos para poder sentir un poquitico la disciplina, que no sea solamente de comprensión, sino experiencia. Entonces tú nos dices, vamos a Sí. aprender a ver. Sí, Entonces, miren un objeto, ahora vamos hacia atrás, ahora caemos en sí. cuenta de la ilusión, para que Sí, nos... creo que es factible esto, sí, sí. esa parte sé que Claro, sería Sí, es un fantástico. abordaje distinto al que ya se ha hecho de los otros dos acercamientos, Claro, con el matiz propio de que le puede dar cada uno, nada más que eso. Es decir, totalmente de acuerdo. sí, ni que sí, los otros fueron acertados y este es desacertado, ni lo contrario, ¿me entendés? O sea, creo que yo pretendí que no fuera simplemente la lectura del texto de cada una de las cuaternas, sino plantear otra cuestión un poco más dinámica. Es todo lo que Muy bueno, sí. me Yo creo orientó que sí. respecto de esto. Y Y aparte otra, de ahí, sí, esto sí, que vos estás diciendo, una, una práctica, una reflexión dinámica sobre el contenido de la disciplina se puede hacer con toda sí. claridad, sí. sí, No, y aunque además, sea, como no pudo estar Efrén ahora tenía algo familiar, no, desde la mañana, él va a ser la segunda y la tercera cuaterna. Me lo dijo a mí porque se lo pregunté. Entonces, capaz que yo tenga un aporte con él. De todas maneras, lo estuve hablando con él. Lo vamos a hacer como en conjunto, con un aporte, ya que estábamos los tres. muy Porque bueno, él dice que él decidió hacer la segunda y tercera cuaterna. fantástico. Tocaría que Sí. te comuniques con él. Y bueno, pero No, entonces en sí, la nos estamos próxima reunión, comunicando siempre. listo, en la próxima reunión Mm. entonces empezamos con la mental. Listo, chicos, un abrazo a todos. Excelente Apuntar, exposición, Mónica, a todos. Y sí, no, ahora, no y olvidar ahora si quiere hacerlo retomar, solo también es válido. No hay retomar problema. que ¿Qué dices para tú? dar, apoyar la difusión cuando Cuando le a a Eduardo Eduardo apoyar en apoyar en el radio, me en acordé radio, me la acordaba semana la anterior semana para anterior para conectar y conectar hacer una y Se hacer entrevista. una escucha con entrevista. Se eco. escucha, Ah, No te no escucho, te escucho, Tino. Pino, pero Que hay un eco. Sí, sí. sí, Hay un fíjate, poco de hay un eco. poco de eco. Es que está abierto Es que está otro abierto otro micrófono. micrófono. Cerremos los micrófonos Cerremos los para micrófonos. escucharlo a Tino. Ah, eso, para no olvidar la difusión de la cultura de Eduardo, la semana anterior a la presentación acordémonos para entrevistarle desde Radio Guiniguada, que tiene otros canales de difusión, que no solo la que hacemos desde Radio Humanista. Solo eso, ese puntito, para no olvidar lo que él nos va a apoyar para también la difusión desde ese Buenísimo, canal. Tino. Muchas gracias, ha sido genial escucharles y compartir. Queridos amigos, un abrazo y gracias a todos. Gracias. Buen Gracias. aporte de todos. Buen Chao. aporte. Chao. Hablamos. Hablamos.